Nuevamente, López y sus funcionarios, que seguramente reciben instrucciones de volvieron a exhibirnos a nivel internacional al celebrar un convenio con sus homólogos o funcionarios de Estados Unidos respecto al tráfico de drogas, así como al compromiso de Estados Unidos de evitar el tráfico de armas por la frontera de Estados Unidos a México. Y digo que el gobierno mexicano se vuelve a exhibir por la simple y sencilla razón que los delitos contra la salud que están tipificados en los artículos 193, 194, 195, 195 bis y demás, establecen que el tráfico, la producción, la tenencia están castigadas por la ley. Pero dentro del articulado que acabo de explicar, no se considera o no se contempla que los delitos contra la salud se persigan de oficio. Los únicos delitos que se persiguen de oficio son el homicidio, son los delitos por cuestiones alimenticias, la violación, entre otros. En consecuencia, ¿cómo el gobierno de México, con la representación del canciller Ebrard y la señora encargada de Seguridad Nacional, una señora que es una taravilla para hablar, pero que no razona, parece que le dan pues su libreto sobre el cual debe de hablar y no hace ninguna explicación de lo que está diciendo, simplemente habla como disco rayado, igual que López, y eso no es correcto, porque un representante del gobierno de México debe ser un verdadero exponente de la cultura y de la capacidad que debe tener un funcionario. Mandan lo peor de México a Estados Unidos. Y no solamente por ese sentido, sino porque López de verdad que es una persona que ya le dio a la economía hasta el suelo, no ha hecho nada por levantar al país y se está hundiendo más en el ridículo, pues quedó mal con los chinos, a los que les exigió que le dijeran que por qué mandaban el fentanilo, que ya no lo mandaran. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que le dijeron que ellos no hacían eso. Entonces ya no hallaron a quién echarle la culpa y ahora se refieren a que son los asiáticos, y así lo manifestó la señora Taravilla en Washington. Y la realidad es que López, al llevar una política de abrazos y no balazos, les abre el país a los narcos y sobre sus narices están haciendo la producción no solamente de fentanilo, sino de otros opiáceos y demás drogas como la marihuana. Entonces es un ridículo terrible porque hacen un convenio de que México se va a dedicar a tener más cuidado en no permitir el tráfico de drogas y no entienden que los narcotraficantes tienen muchísimos dólares y que ellos hacen túneles inmensos para pasar la droga. Serían tan tontos para pasarla por la frontera, por la aduana. Eso es una ingenuidad de parte de López y del canciller y la secretaria de seguridad. Además, no es ese el único medio, están los drones. Actualmente hay mucha tecnología para llevar las drogas vía aérea, y no solamente vía aérea, sino también por mar. Entonces, estos individuos son tan idiotas que se comprometen a cuidar que se invada el territorio americano con drogas si humanamente y legalmente no tienen capacidad para hacerlo. Y por su parte los gringos están diciendo que no va a haber tráfico de armas, perdón,
Pero las armas ya están en México, las armas no entran solamente por Estados Unidos, las armas entran de Rusia y de China y de Corea del Norte, en donde este país tiene relaciones muy íntimas, a grado de que ahora con el conflicto de Estados Unidos, Putin se adelantó para decir que cuentan con su apoyo y que iban a poner hasta plataformas nucleares para en caso de que hubiera una invasión con México. Es decir, que de plano estos funcionarios son de veras ingenuos. Ahora, el artículo 10 de la Constitución Federal establece que todo ciudadano mexicano tiene derecho de poseer arma en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, salvo excepción de las establecidas como armas prohibidas por la ley federal o por las exclusivas de las Fuerzas Armadas y las guardias de reserva. Además de que también se permite la aportación de acuerdo con las leyes federales y con la defensa nacional. En consecuencia, México hizo un convenio que nació muerto, que las drogas van a seguir proliferando en Estados Unidos, pero lo que es más grave es que las drogas se están consumiendo en México y López no ha dicho nada con el secretario de Salud para hacer campañas pues de curar o de tratar a los enfermos. No hay ni albergues para gente viciosa. Yo conozco a mucha gente en la calle, jóvenes sobre todo, que están perdidos en las drogas, que tienen la calle o la ciudad como su casa y que ningún funcionario público, nadie, ni siquiera la iglesia, ni siquiera organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, porque también ellos tienen derechos humanos, tampoco se apiadan de esa gente. Quiere decir que López de plano no solamente es un pendejo, es un individuo que está violando los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos porque no atiende el consumo de drogas en este país. Antes de hacer un convenio con los gringos, debería de hacer una limpia de gente drogadicta y meterlas a tratamientos médicos y además terminar con sus mañaneras que no sirven de nada al país y que abra programas con la Secretaría de Salud y con los gobiernos municipales para que se creen albergues, para que además por su parte el gobierno federal haga o sea generador de empleos remuneradores y que se deje de correr a tantos funcionarios públicos porque va a ser un problema de tipo social. En lugar de crear empleos, los corren. Entonces, una muestra de que sí hubo un convenio y de que fue en los términos que lo estoy diciendo es el siguiente video. Bueno, después de tensas negociaciones, México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo tentativo para frenar la crisis de fentanilo. Así lo revelaron fuentes a nuestra cadena hermana NBC News. El acuerdo consistiría en que el ejército y la policía en México se centran en buscar y cerrar laboratorios que fabrican este opioide y en perseguir a los traficantes. A cambio, la administración Biden controlaría más estrictamente el cruce de armas de fuego hacia México. Se espera que este anuncio se haga público en los próximos días. Y bueno, después de tensas negociaciones... Una última petición, y sé que López no me va a escuchar, pero cuando quieran hacer un convenio, que le hablen a personas expertas, que no manden a tarugos como Ebrard y como la señora Rosicela, que nada más van como disco rayado a decir las órdenes de López. No tienen ingenio, ni tienen dignidad para hacer valer su opinión, su forma de pensar y además llamar la atención a López, que es candil de la calle y oscuridad de su casa, porque va a resolver problemas de los gringos, pero los problemas de los mexicanos nos está hundiendo cada día más. Una prueba de ello es que ya terminó la contingencia del COVID, cuando hay miles de muertes todavía en México y además no hay personal médico especializado, ni siquiera las vacunas. No hay vacunas, ni siquiera hay medicamentos para el cáncer para los niños. En consecuencia,
pues yo llamo la atención de López que ya no se exhiba tanto y que no nos exhiba. Por favor, gracias. México y